Bueno, ayer, como parte de actividades que tienen que ver con un proyecto de investigación aquí en el ámbito de la universidad, se ha hablado de dos libros escritos sobre la historia de la radio en San Luis. Uno sobre la radio LB13 y el otro sobre pioneros de la radio universidad. El autor de ambos trabajos, como ya hemos hablado en otras oportunidades, es Daniel Toledo, nuestro ex compañero de trabajo aquí en la radio, yo creo que lo sigue siendo, que de largo desempeño aquí en nuestra emisora, que bueno, él ha dedicado mucha parte de su tiempo a investigaciones y a tratar de rescatar la historia de la radiofonía en el ámbito de la provincia de San Luis. Le pedí a Daniel que habláramos hoy de gente pionera de la Radio Universidad Nacional de San Luis, porque me parece un homenaje necesario, el reconocimiento permanente a quienes forjaron esta emisora en la que yo he pasado buena parte de mi vida. Daniel Toledo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, estimado Mario, buen día para usted, Verónica, Javier, Rodrigo, posiblemente esté por ahí. Sí, Bueno, señor, está ahí y no posiblemente, sino porque no se puede mover. está bien, está enclavado, digamos, en su ámbito profesional, sería. Sí, Y señor. bueno, así que, bueno, no sé si, seguro que me debo olvidar de alguna otra persona que está Y en este acá está momento. Mauricio, por ejemplo. Ah, Mauricio, sí, un grande Mauricio, que precisamente Mauricio ahí comenzó en el área de producción de contenidos. Me alegro Ajá, mucho que ajá. siga en esa actividad. Y primero, Mario, gracias. Primero por tenerme en cuenta, como siempre, no es un dato menor. Usted sabe muy bien el aprecio que le tenemos. Es un histórico no solamente de la radio de la Universidad Nacional de San Luis, sino yo creo que en el contexto radiofónico provincial, así que también hay que tenerlo en cuenta y es un homenaje permanente. Bueno. Sí, gente pionera de Radio Universidad intenta explorar, como siempre lo digo, no me siento un historiador lejos de eso, sino un explorador de estas cuestiones que tienen que ver con la trama comunicacional y principalmente con la trama radiofónica, ¿no? Si Mm. bien yo comencé así con más entusiasmo que capacidad, indagando la historia de la radio argentina primero, para conocerla, y luego digamos, traté de ingresar a la historia de la radio en la provincia de San Luis. Esto lo inicié en 1996, usted se debe recordar, con actividades concretas en el ámbito de la universidad. Yo creo que eso fue importante porque esta querida institución que es la Universidad Nacional de San Luis genera estas posibilidades para realizar algunos proyectos, ¿no? Entonces siempre la trama esta de acercamiento o de exploración fue en paralelo, digamos, con algunas acciones institucionales en el ámbito de jornadas, congresos, etcétera. Así, en 1996 desarrollamos, digamos, el primer encuentro de integración radial, recuerdo, y que fue una jornada muy intensa, con prácticas, con ejercicios, y también con reconocimientos, porque por ahí va el tema, en el auditorio Mauricio López. No sé si ustedes Sí. recordarán que hicimos la primera entrega de reconocimientos Ajá. a la gente histórica de la radio de la provincia de San Luis. En ese momento vinieron profesionales de San Luis y Villa Mercedes. Y Sí. me faltaba, eso sería la parte del EB13, Radio San Luis. Usted me pregunta más por gente pionera. Era como una asignatura pendiente que yo tenía, ¿no? Como siempre me interesó indagar los orígenes, pero esos orígenes quedan vacíos si no los nombramos con gente, con personas, ¿no? Entonces, esa fue la idea. Yo digo por ahí que estamos como muy impactados por la teoría del presente, que está bueno que sea así, ¿no? O sea, todas las redes y demás es presente, presente, sacudones e impactos de la noticia de ahora. Perfecto, que está muy bien porque forma parte también para generar cuestiones críticas sobre la realidad, ¿no? Pero como Máxime que la radio, que es actualidad pura. totalmente, pero por ahí digo, no me refiero a la radio en general, a Sí, las hipermediaciones en general, ¿no? sí. Pero de pronto, digo, es como que es interesante, eh, digo yo, relajar un toque y fijarnos un poco, hacer estas miradas retrospectivas sobre la comunicación, sobre la radio, sobre nuestras vidas. Por ahí es interesante, ¿no?
bajar el sacudón del presente. Entonces empecé a indagar un poco cuándo comenzó esto de la radio de la universidad. Y se desarrolló a través de entrevistas bastante relajadas y también en profundidad con la gente pionera. Fíjese, yo estuve trabajando, como usted muy bien lo dijo, 28 años en esta querida radio, que si bien yo no estoy ahora, pero bueno, soy un agradecido por todo lo que me permitió hacer y fundamentalmente conocer gente maravillosa como ustedes, que nos posibilitó trabajar en equipo y hacer varios proyectos, ¿no? Entonces yo me sorprendí luego de esas entrevistas de muchas cuestiones que no sabía, a pesar de haber estado 28 años, porque ese presente permanente que nos sacude nos va haciendo desdibujar ese pasado, ¿no? Entonces, esa fue la idea, y escudriñar también un poco las condiciones de posibilidad. Porque si bien Radio Universidad se inaugura el 10 de mayo del año 1991, pero hubo muchos antecedentes, ¿no?, en cuanto a la constitución de esta radio. Antecedentes que yo lo cito ahí en ese momento, a través de lo que yo denomino dos olas de las radio universitarias. Sí. Olas porque, como no soy muy ingenioso, es lo que se me ocurrió, quizás parodiando a las olas y el viento, ¿no? Entonces, vos sabés que me ha llamado la atención eso, cuando hablas de esas dos, como son dos olas de creación de radios universitarias, ¿no? La primera de La Plata y ¿cuál otra era? La de La Plata que se inicia en 1924, digamos, con la creación de la primera radio universitaria, muchas personas dicen en el mundo. Yo no lo sé, no he trabajado eso, pero supongamos que fuese así, no deja de ser un dato histórico de relevancia para la actividad universitaria, porque, fíjese, la radio en Argentina se inaugura en 1920 y ya el 24 ya estaba la primera radio universitaria, que fue de La Plata. Y después hubo como un paréntesis ahí, ¿no? Y hubo también otras movidas a nivel del Estado, por ejemplo, hacia fines de la década del 50, desde el Estado Nacional, otorgaron licencias que en su momento pertenecían a radios privadas, a radios universitarias, pero que después no se concretó eso y bueno, se anuló ese decreto. Pero lo que se denomina la segunda ola fue muy importante porque ahí, digamos, está el enclave con Radio Universidad Nacional de San Luis. Esa segunda ola, usted debe recordar, fue impulsada por el ex presidente, a quien le rendimos un homenaje permanente, ¿no?, el doctor Raúl Alfonsín, porque desde esa mirada, digamos, del Estado Nacional propició que las radios universitarias sean una realidad. Entonces ahí en esa segunda ola se otorgan aproximadamente 12 o 13 licencias. Estamos hablando hacia fines del año de los 80, ¿está bien? Y ahí entra Radio Universidad Nacional de San Luis, porque también fue pionera en ese sentido, en esa segunda ola. Incluso participó como pionero el ex rector fallecido, Alberto Puigmüller, sí. Y en una reunión en la residencia de Olivos, en persona, digamos, les entrega a 12 rectores y rectoras las licencias correspondientes, porque había también una cuestión contextual que tenía que ver con estas, según lo que explicitó el ex rector Puigmüller en entrevistas que yo le hice en ese momento, estuvo motivado también por estas movidas lamentables carapintadas, ¿no?, que ponían en cierto peligro la continuidad democrática en el país. Efectivamente, así fue, ¿no? Así fue. Entonces, ese fue el espíritu. El espíritu de Puigmüller realmente es relevante, me parece una persona que ha hecho mucho por la universidad, no solamente la creación de una radio. La creación de una radio, estamos hablando en este contexto también, se da con un fenómeno que nosotros le denominamos el fenómeno de frecuencia modulada, que surge a partir de mediados de la década del 80. Fue un movimiento disruptivo del ámbito privado, ¿no?, de muchos locutores, locutoras, periodistas, que necesitaban, digamos, contar con otros medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, veníamos también de un periodo aciago, digamos, del autodenominado proceso de reorganización nacional, y a partir del 83 es lo que yo denomino, había una necesidad humana de expresión, luego de tantos años de mordaza, de censura y de autocensura. Pero ¿dónde canalizar esa libertad de expresión? Si habían las radios, por ejemplo, en la provincia de San Luis, había una radio, otra en Villa Mercedes, y no había más. No había más.
incluso Villa Mercedes fue pionera, digamos, con la primera radio de frecuencia modulada que logró crear el ingeniero Mario Guidi, también al que se merece un gran homenaje permanente, por ahí un poco desdibujado, digo, por lo relevante que hizo, ¿no? Entonces, ese contexto que surge en las radios universitarias, primero propiciado por un movimiento, digamos, contrahegemónico que fue impulsado fundamentalmente desde la actividad particular, individual, de mucha gente que quería montar sus radios. Que montar sus radios no es como ahora, era muy difícil, entonces ahí se retrotrae otra vez una figura del constructor de equipamientos, ¿no? De transmisores, que en este caso fue Walter Melián, en el caso de San Luis, porque la primer transmisión que se logra en emisión de prueba fue gracias a que Walter Melián, un radioaficionado, un experimentador en las comunicaciones, logró construir un humilde equipo transmisor que fue costeado por esa primera comisión que impulsó la creación de la radio universidad, que estuvo conformada por María Inés Cuello, nuestra querida compañera, en varias secuencias directora de Radio Universidad, Antonio Tony Iglesias, que no es una figura tan reconocida, digamos, en nuestro ámbito, pero que tuvo una actividad relevante para la radio porque fue el primer coordinador de Radio Universidad Nacional de San Luis. Jorge Silva también, de una tarea extraordinaria. Yo a Jorge Silva, realmente, después de esa entrevista hubo un antes y un después con Jorge Silva, porque comencé a validar y a ampliarle mi respeto, porque me comentó muchas cosas que yo después la pude triangular a nivel de investigación, que fueron realmente ciertas. Y bueno, lograron conformar entonces María Inés Cuello, Antonio Iglesias, Jorge Silva y Walter Melián, a quien el mismo Jorge Silva le dice el cuarto mosquetero de esto, ¿no? Así, sí, fue muy simpático. Porque fueron realmente gente que se organizaron, digamos, desde la trama institucional. No fue algo hecho así nomás. Y yo lo que pude detectar, porque después empecé a explorar, está bien, a fines del 80 entregaron licencia a 12 radios universitarias aproximadamente. Yo digo, porque la licencia es un trámite administrativo. Por un lado está que te otorgan la licencia, que es la habilitación, en este caso LRJ 407 para Villa Mercedes y 407 para San Luis y 408 para Villa Mercedes. Pero después viene todo lo otro, es poner en marcha la radio, ¿no? En este contexto de que no había equipamiento, que las condiciones tecnológicas no eran tan al alcance como ahora, y por otro lado disruptivo desde la institucional. Usted tenga en cuenta que por ese entonces tener una radio sacudía la lógica cotidiana de una institución concebida para lo académico, para la investigación, pero no para mantener un medio de comunicación que no tenía horarios administrativos. La radio empezaba a transmitir a las 7 hasta las 12 o una de manera consecutiva y por ahí se cortaba y había que venir, ¿no? Entonces, eso también generó un cambio bastante rotundo, la ubicación. Pero hubo otras posibilidades para que la radio sea una realidad, que son los antecedentes que yo rastreo. Entonces, eso es muy importante, pero extremadamente importante, porque ya había un impulso institucional desde los 70 hacia la comunicación. Sí, eso, y vos lo reflejas incluso con antecedentes de programaciones que se armaban en la universidad y se difundían, por ejemplo, en Radio Nacional. Ahora, ¿qué vida? Granaderos Puntanos. Sí, sí, Granaderos Puntanos. Disculpa, pero yo cuando releo algunos aspectos vinculados, por ejemplo, con, bueno, no, el ideario de Puigdemont ya lo sabemos cómo es, pero que describe Romero, por ejemplo, Carlos Romero, que fue el secretario de la universidad, Antonio Iglesias, Jorge Silva, María Inés Cuello, Walter Melián, yo digo, ¿cuántos sacrificios hicieron y cuántos sacrificios se ha seguido haciendo después en el ámbito de Radio Universidad? ¿No? Para poderla mantener como se la mantiene, y en la línea de la fundación fijada por Puigdemont. Así es. Gracias por el recordatorio. Ahí yo empecé a rastrear también, digo, ¿quién estuvo en la parte de gestión? Porque, a ver, un rector determina acciones, pero directamente no las ejecuta, pero sí genera la matriz para que una actividad, un proyecto sea una realidad, ¿verdad?
Entonces, él designa en ese momento, fue circunstancial por un periodo breve también porque se modificaban los secretarios, la actividad que tuvo, digamos, el licenciado Carlos Romero como secretario general. Él logró articular, llamar, por ejemplo, a Antonio Iglesias, y estos antecedentes tienen que ver con eso, con el espíritu pionero, pero con la matriz que generó Puigdemont. Fíjese que en uno de los discursos que él origina en el año 1999, que yo alcancé a grabarlo, cuando se reinaugura el nuevo equipamiento de Radio Universidad, que en realidad se gesta durante la rectoría de la licenciada Esther Pico, quien cumplió mandato entre el 95 y el 98, pero lo concreta Puigdemont en el 99 en una reasunción en el cargo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se inaugura esa impresionante torre? San Luis tiene una de las mejores torres en la provincia de radiodifusión totalmente profesional, esa torre de 60 metros, ¿no? Fue un movimiento, no sé si usted se acuerda, inusitado, porque se hicieron diferentes tipos de estudios para poder montar, anclarla. Sí, decíamos, ¿qué va a pasar con los aviones? Decíamos nosotros. Claro, fíjese que fue tan fuerte esa torre. Uno la ve y como que hay una torre, ¿no? Es una impresionante torre la que tiene Radio Universidad Nacional de San Luis. Ni siquiera cuando construyeron el Instituto de Matemática pudieron modificar, digamos, la planificación porque se hizo porque no pudieron llegar a donde estaban los tensores y Sí. las bases que tiene ahí. Sí, efectivamente, de ese operativo me acuerdo. ¿Se acuerda? Sí. Entonces, esos antecedentes primero tienen que ver con un proyecto de educación a distancia que fue impulsado por la licenciada Graciela Lima y donde tuvo un rol también predominante el querido Chango Arias, que fue ex decano de la Facultad de Humanas en más de un periodo y también en más de un periodo rector de la universidad. Esta gente tenía un proyecto de investigación a distancia, pero que lo lograron concretar. Ya desde el 70 comenzaban a grabar programas para hacer radio educativa con programas grabados. Entonces, disculpa, ahí se generó el primer equipamiento. Disculpa que te interrumpa, pero yo me acuerdo, por ejemplo, de Graciela Lima como miembro del jurado cuando se rindió para la designación. Bueno, después de ese concurso surgió como directora María Inés Cuello. Yo era miembro del jurado, no formaba parte de Radio Universidad todavía. Y la presencia de Graciela en ese jurado tenía que ver con la finalidad educativa y de su proyecto de trabajo y de investigación, ¿no? Que era la educación a distancia. Así es, ese proyecto fue reconocido porque lograron hacer grabaciones, pero para hacer esas grabaciones tuvieron que comprar un equipamiento, consolas, digamos, micrófonos, que se lograron a través de subsidios del ámbito internacional. Ese fue el primer equipamiento que tuvo la Universidad Nacional de San Luis para grabar. Eso después desaparece lamentablemente porque todo eso después cuando se produce este golpe militar que atenta contra la Constitución argentina, todo ese tipo de propuestas de comunicación, bueno, son anuladas, eclipsadas, ¿no? Otro antecedente es la carrera de técnico audiovisualista que se da en el 70, donde María Inés Cuello es una de las primeras egresadas, y donde Jorge Silva viene de La Pampa a dar clases, porque él era profesor ahí, ¿no? Después Jorge Silva se conecta con la Facultad de Ciencias de la Educación en ese entonces y se forma hacia fines de los 70, se crea, mejor dicho, el CTA, el Centro de Tecnología Audiovisual. ¿Cuáles son los equipamientos que forman parte de ese Centro de Tecnología Audiovisual que tiene como fines, digamos, proveer equipamiento para docentes? Lo que fue el proyecto de educación a distancia, donde estaba Arias, Lima y otras personas. Entonces, fíjese, hay un desplazamiento de ese equipamiento, de ese proyecto de investigación pionero de los 70, al Centro de Tecnología Audiovisual. Ese mismo equipamiento del Centro de Tecnología Audiovisual, porque el Chango Arias también tuvo una actividad importante para la creación de Radio Universidad, apoyó mucho a Puigdemont, pasa a Radio Universidad. Entonces, las primeras consolas, los primeros micrófonos, los primeros grabadores de cinta abierta, que eran de excelente calidad, que formaban parte del estudio de grabación del CTA, es el equipamiento con el cual se nutre Radio Universidad para que sea una realidad. Entonces, eso favorece haber contado también con una dirección de construcciones que posibilita hacer
los planos, una excelente participación de la gente de carpintería de Villa Mercedes que hace todas las divisiones internas que todavía están, digamos, en este momento ahí en el ex Obrador, porque también hay que tener en cuenta eso. Uh-huh. Siempre, esta es una cuestión provisoria de 30 años. 33 años exactamente, pero bueno, que se han hecho muchísimas reformas, muchísimas actualizaciones también edilicias, digamos, para favorecer y tecnológica. El estar ahí. Daniel, es imposible que hagamos, obviamente, todo el resumen, pero lo que yo digo también, que me parece que debe tenerse en cuenta, que esta radio universidad tiene un anclaje en la sociedad que me da la impresión que otras radios universitarias no han conseguido. ¿No? Y fue por ese espíritu pionero. Entonces, de ahí surge ese título, ¿no? Es como lo que dijo Silva, que yo lo tomo de ahí, en verdad. Él dice, si no tenemos un espíritu pionero para hacer ciertas actividades, es imposible. Porque no había nada, es lo que dice María Inés también. Comenzamos a hacer una radio de la nada. De la nada. La iniciativa, digamos, institucional, pero no había nada para hacer. Entonces comenzaron de la nada y ese espíritu pionero es el que impulsó esto. Pero esta gente también tuvo un objetivo, digamos, un posicionamiento epistemológico, si se quiere, en torno a la comunicación, que era una comunicación plural, ¿no? En un ámbito plural como es la universidad, que lo dice también Puigdemont. Por eso, en uno de los pasajes que están ahí también en ese material, Puigdemont aclara, y usted lo debe recordar muy bien, Mario, dice, esta no es la voz de la universidad. Esta no es la voz oficial de la universidad. Yo te podría repetir lo conversado cuando fui convocado a Radio Universidad por él, que yo siempre lo he hecho algunas veces, y es efectivamente eso lo que decía. Y él decía esto, no es la voz de la universidad, ¿no? Que en virtud de precisamente de las dificultades que se nos creaban y que se creaban en el ámbito político institucional de San Luis por lo que se decía en Radio Universidad. Y es una radio que está posicionada en el medio, como usted muy bien lo remarcó, porque surgió de un muy buen proyecto, por eso esta gente pionera. La radio está en el aire hoy por el espíritu pionero de esta gente. Vuelvo, María Inés Cuello, Antonio Iglesias, Jorge Silva, Walter Melián, la apoyatura matriz del rector Alberto Puigdemont, la actividad de Carlos Romero ahí, digamos, como un funcionario de Puigdemont, posibilitaron que la radio siga en vigencia. Más allá de las dificultades institucionales y demás, no paró nunca. Aún cayéndose la antena, digamos, ahí nomás se solucionaron los problemas. Siempre, por supuesto, que hay tensiones, distensiones, forman parte de la dinámica institucional, pero el espíritu ese pionero yo creo que se ha trasladado, y usted muy bien lo dijo, a la gente que está ahora. Porque sabe lo que generó, Mario, y usted es un ejemplo de eso, algo que no se da habitualmente en las organizaciones mediáticas, que es el espíritu de pertenencia. Efectivamente. Y el orgullo de ser integrante de Radio Universidad o el orgullo de ser integrante de la Universidad Nacional de San Luis. Lo que yo hice es algo pequeño, casi nada. Es una humilde, digamos, semillita. Por eso, fíjese que en el desarrollo de ese humilde material, que participó también Priscila Cano, una querida y maravillosa profesional que ustedes tienen, me ayudó con las transcripciones, porque yo le dije, necesito las transcripciones íntegras. Lo único que incorporamos son los que yo lo apliqué también en el libro de Patricia Funes, que son rasgos paralingüísticos, ¿no? Es poner cómo lo dijo la persona. Pero las entrevistas están completas. Y eso está acompañado de un material visual, que es un documental radiofónico, que está el link, donde también se pueden escuchar en 25 minutos algunos pasajes de esta entrevista. Muchas gracias, Daniel, por atenderme. Muchas gracias. Y me encanta que sigas con la misma pasión. Un abrazo. Y es eso, hay más pasión que conocimiento, pero bueno, es lo que nos anima. Gracias, un saludo muy grande, Mario, para usted, mi respeto, mi reconocimiento de siempre, para Vero y todo ese histórico equipo de Nada Secreto. Bueno, muchas gracias. Daniel Toledo, autor del libro sobre pioneros de Radio Universidad Nacional de San Luis, además de otros libros sobre la radiofonía, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Bueno, Javier.
Sí, yo no te puedo decir ya que digas porque se terminó el tiempo. No, sí, Mario.